Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Team Rocket Edition solo con Pokémon robados. Este es uno de los hack ROM que más me habéis recomendado y tras haberlo pasado puedo entender el porqué. Vamos a ser un nuevo recluta del Team Rocket y bajo las órdenes de Giovanni vamos a conocer la historia de Kanto desde otro punto de vista. Como esta vez quiero que nos centremos en la historia, no vamos a ponernos ninguna norma, salvo la de que solo podemos usar Pokémon robados. Porque sí, entre las cosas que podemos hacer aquí, quitar los Pokémon de otras personas es una de ellas. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Y otra cosa antes de empezar, ¿qué otros hack ROM me recomendáis? Este me ha parecido muy bueno y por eso os lo traigo, y estoy seguro de que conocéis otros muchos que también merecen su propio vídeo. Ahora sí, empezamos. Primera norma del Team Rocket, nadie habla del Team Rocket. Pero eso tiene sentido. Empezamos la aventura en la base del Team Rocket, donde tras pillar a nuestro inicial, un Rattata, nos vamos por aquí para pillar la de vuelo, ya que nos han mandado al Monte Moon para no sé qué paranoia. Se nos presenta Ronnie, uno de nuestros compas, y con él salimos para empezar nuestra aventura aquí. ¡Dale un palizón a esa niña! ¿Pero qué? ¡Mírala! La viva imagen del peligro. Le ganamos a la niña, le quitamos a su Pidgey, al que llamaremos Macarrón, y tras entrenar un poquillo también le quitamos a este señor su Poliwag, al que llamaremos Spaghetti. Nos vamos volando al Monte Moon, donde Petrel nos cuenta la misión. Resulta que hay unos fósiles aquí dentro con los que podemos hacer nuestros negocios chungos y tenemos que ir a por ellos. Así que nada, nos colamos aquí, nos hacemos con un Caterpie al que llamamos Tallarín y con un Paras al que llamamos Vermicelli. Y tras enterarnos de que a nuestros compis les ha dado una paliza a un niño, cosa triste donde las haya, robamos a un Clefairy al que llamamos Farfale y a un Zubat al que llamamos Fusili. Seguimos avanzando por la cueva hasta que nos encontramos con este pavo y Ronnie. Ronnie dice que va a avisar al jefe de que ya hemos pillado los fósiles y a nosotros nos toca hacer guardia para protegerlos. ¿Los peces saben que nadan o creerán que están volando? ¿Por qué escucho música de voz? Hola, nos da la paliza de nuestra vida, se roban los dos fósiles y tras tremenda chapa de Petrel nos vamos de nuevo a la guarida, donde conoceremos al jefazo, Giovanni. ¡Inútiles! ¡Ah! ¡Un niño! ¡Un niño! Después de esta charla de chill con el boss, llega Blaine, quien dice que no va a hacer más Porygon para el jefe, porque al parecer eso no está del todo bien. Cero sorpresas teniendo en cuenta que somos los malotes. Se pira y ahora el jefe nos manda otra misión, hablar con Bill para que ahora sea este el que nos prepare los Porygon. Nos vamos por aquí, sobornamos a este pavo. Me he quedado ciego por 3 segundos. Si pasa alguien no lo veré. Tú eres tonto. Y tras subir nos vamos a la guardería, donde tenemos otra base secreta. Aquí Archer, uno de los admin, prepara a su gente para hacer un robo paralelo a nuestra misión. Y a nosotros nos da las cosillas con las que podremos convencer a Bill para que nos ayude. En nuestro camino, Tallarín evoluciona a Metapod, nos hacemos con un Geodude al que llamamos Ravioli y con un Slowpoke llamado Tortellini. Y ahora sí, hablamos con Bill. O sea, que me traes un Magikarp Shiny, unos caramelos raros y un ticket para un barco, ¿no? Sí, acepto. Le damos nuestro número por si quiere que hablemos por WhatsApp o algo. Y ya de vuelta nos encontraremos con Blue, contra el que tendremos que pelear. Empieza con Pidgey y nosotros con Macarrón, con quien lo debilitamos a puro vuelo. Le sigue Rattata, quien también cae tras un vuelo y un ataque rápido, y ahora saca a Abra. Le atacamos, usa teletransporte y ahora cambiamos a Ravioli. Le cura entero, cambiamos a Tallarín, con quien lo debilitamos con unos cuantos placajes, y por último saca a Wartortle. Cambiamos a Tortellini, usa refugio y mordisco un par de veces, nosotros usamos bostezo y ahora cambiamos a Macarrón, quien recibe un mordisco. Se duerme y ahora a puro tornado lo conseguimos bajar. Macarrón evoluciona, bajamos un poquito y nos volvemos a encontrar a Ronnie. Loco, el de esa casa tiene las MT de excavar y se las hemos robado todas. Easy. De locos. ¡Alto! ¡Policía de Kanto! ¡Pero qué espanto! Nos volvemos a la base donde nos enteramos por la tele de que por culpa de ciertos Rockets de pelo verde nos han pillado rápido y Lance, el campeón, va a tomar cartas en el asunto y a poner a la policía más activa. Muchas gracias, Ronnie. Nos mandan ahora a una nueva misión. Pillamos unos esteroides por aquí, nos vamos en dirección a Ciudad Carmín, pillando por el camino este Butterfree, al que llamamos Tallarín 2, y ahora nos vamos por el gimnasio. Proton, otro mini admin, se carga el arbolito y tras entrar en el gimnasio y hablar con Surge, a quien le damos los esteroides, y nos dice que podemos pasar al barco si decimos que vamos de su parte, nos colamos en el Seitan. Aquí veremos a Lance y Max
Máximo, quienes están charlando sobre política y cosas de esas que a nosotros ni nos va ni nos viene. Y tras esto nos vamos al camarote del capitán, donde encontramos nuestro objetivo: estas cajas llenas de Pokémon de Johto, aunque al Capi esto no le gusta y nos hace pelear contra él. ¿Cómo que al 23? Como vamos bastante por debajo de nivel, nos da tremenda paliza que nos manda al centro Pokémon, así que nada, nos daremos una vueltecilla para levear y de paso pillamos un Pikachu al que llamaremos Nochi. Y ahora volvemos con el capitán, al que esta vez sí derrotamos. Nos quedamos con su Scyther, al que llamaremos Rigatoni, y tras recibir tremendo gas venenoso del Coffin de Proton, que lo deja soltando el desayuno en la papelera, nos vamos con la misión cumplida. Proton nos habla del famoso camión que está ahí, diciendo que es un buen sitio para esconder algo, y ahora nos volvemos a la base, donde Giovanni nos dice que ole por nosotros, y ahora nos manda a otra misión, a hablar con el señor Fuji. Nos vamos a Pueblo Lavanda, visitamos la torre Pokémon, y aquí nos volveremos a encontrar con Blue, quien nos dice que está aquí porque Red se ha cargado a su Raticate. Me da que han metido todas las historias de Kanto en este juego y han conseguido que queden bien. Pillamos a un Gastly de este señor, al que llamamos Lasaña, y tras subir toda la torre junto a Blue, nos pegamos con cierto fantasma de Marowak. Nos dice que somos muy malos y no sé qué más, pero tampoco es algo que nos pille por sorpresa. Así que subimos para vernos con Fuji, contra el que tendremos que pelear. Creo que estamos un pelín por debajo de nivel. Conseguimos derrotar a su Marowak con Macarrón, a Pikachu con Ravioli, al igual que a su Lickitung, y a su Ditto le obligamos a transformarse en nuestro Tallarín 2, quien gracias al veneno consigue derrotarle. Nos quedamos con su Lickitung, al que llamamos Napolitana, y ahora se pone a contarnos algo de lore sobre un monstruo que crearon él, Giovanni y otra gente en el pasado, al que llamaron la Catástrofe, y nos avisa de que no deberíamos fiarnos del jefe. Archer llega para relajar el ambiente y nos echa de aquí, y tras encontrarnos con Oak a la salida, nos vamos de nuevo a la base. ¿Pero qué? Oh, pues no ha pasado nada. Hablamos con Giovanni, quien está más enfadado que nunca, ya que todos han perdido contra Red aquí, y tras contarle todo lo que sabemos, se relaja un poco. Le decimos que Red es de Pueblo Paleta, que Oak estaba buscando a Fuji, y aquí es donde nos cuenta la auténtica trama de la historia. Resulta que hace unos años hubo una guerra entre Johto y Kanto, en la que Kanto estaba perdiendo. Fuji consiguió hacerse con el legendario más raro de todos, Mew, al que querían usar para la guerra, ya que Lance tenía los perros legendarios de Johto, pero resulta que Mew era más dócil que un cachorro y no iba a pegarse, así que decidieron clonarlo para hacer un monstruo. El experimento falló varias veces, dando lugar a los Ditto, aunque uno de estos clones era distinto. Era inestable, poderoso y peligroso. Esta era la Catástrofe. Consiguió escaparse, aunque de alguna forma lo llegaron a parar, y tras esto Fuji llegó a otra idea: hacer un clon con el ADN de Mew y de ellos, para que así lo pudieran controlar. Así fue como nació Mewtwo, aunque Mewtwo parecía saber el motivo de su nacimiento y por eso se lo cargó todo y escapó del laboratorio, ocultándose en la cueva celeste desde entonces. Tras perder a Mewtwo, Oak, quien era el campeón de Kanto por aquella época, se rindió ante Lance y le cedió el control de la región. Fuji se rindió después, luego Blaine y Bill, y el último científico, Shigeki, desapareció. Y como Giovanni no estaba de acuerdo con esta rendición, decidió crear el Team Rocket con la esperanza de poder enfrentar esta situación en algún momento. Tras semejante chapa, Giovanni nos asciende a admin del Team Rocket y nos manda a Pueblo Paleta para hablar allí con Oak. Ronnie flipa por nuestro nuevo ascenso y nos pide venir con nosotros, así que nada, nos vamos a Ciudad Carmín, atravesamos el túnel Diglett y tras tener que pagar a este random para que tale todos los árboles de esta zona y tras pasar por Ciudad Verde, llegamos a Pueblo Paleta. Resulta que Oak no está aquí y mientras nos íbamos nos encontramos con Agatha del alto mando, quien nos dice que entremos en esta casa con ella. Nos tomamos tremendo té de chill con ellas mientras Agatha nos cuenta su vida. Resulta que estaba liada con Oak, que Blue y esta chica de aquí son los nietos de ambos y que desde que Oak se rindió con lo de la guerra ya no le quiere. Señora, ¿no abandona su maromo por algo así? Se pira, aparece Ronnie y ahora nos toca pegarnos con esta. ¿Cómo que 30? Nos da tremenda paliza que nos manda a Ciudad Carmín de vuelta, así que nos vamos a ir a levear un poco más, consiguiendo que Ravioli evolucione a Graveler y ahora sí nos volvemos a por ella. Gracias a Rizo Defensa y Desenrollar nos encargamos de Chansey y Nidorina y a su Ponita lo debilitamos a magnitudes, aunque para su Raichu tenemos que cambiar a Napolitana, aunque no sé por qué no nos llega a atacar y solo usa látigo, así que es una victoria easy. Nos quedamos con su Raichu, al que llamamos Nochi 2, a Ronnie se le va la cabeza y ataca a la chica con su Raticate dejándola ahí tirada. ¿Verdad que yo soy guapa? Volvemos a la base, donde Giovanni regaña a Ronnie por lo de antes y ahora nos manda otra misión más, darle tremenda paliza a Blaine. Pillamos la mode surf, nos vamos a Pueblo Paleta y ahora nos toca surfear, pillando por el camino el Starmie de esta chica, al que llamaremos Canelón. Llegamos a Isla Canela, donde iremos a la mansión
Pokémon para enterarnos de más cositas. Parece que Oak le mandó esta carta a Blaine, chantajeándole para que hable. Tampoco es que nos importe mucho esto, así que vamos a seguir avanzando por aquí hasta encontrarnos con él. Ugh, el perro de Giovanni. ¿Perro? Puede que huela como uno, pero no soy un chucho. Con Canelón derrotamos a su Growlithe con Surf, al igual que a su Ponyta. Su Rápida nos golpea con derribo, nosotros con Surf, luego le cura, nosotros nos curamos con recuperación, y tras un derribo crítico atacamos con otro Surf, debilitándolo. Por último saca Arcanine, nos golpea con velocidad extrema, nosotros usamos Surf, y ahora cambiamos a Lasaña, a quien no le afecta velocidad extrema, pero quien cae de un colmillo ígneo. Y por último sacamos a Ravioli, con quien lo dejamos KO de una magnitud. Blaine nos cuenta más trama y nos dice que Oak no creía en el plan de Mewtwo ni en el de la catástrofe, y que este tenía otro plan aparte que estaba haciendo en un laboratorio secreto suyo. Pero como las cosas con el proyecto Mewtwo estaban saliendo mejor, pasó de ayudarle. Dice que ayudará a Giovanni en lo que le pida, así que hemos completado otra misión más. Nos volvemos a la guarida, donde Giovanni nos habla de la nueva misión. Resulta que en la compañía Silph están haciendo una Pokéball que puede capturar a cualquier Pokémon, y Giovanni quiere hacerse con ella para poder capturar a Mewtwo. Así que ahora nos toca conseguir la Master Ball. Nos colamos en Silph S.A., donde nos encargaremos de encerrar a todos los científicos, y una vez hecho esto, el bueno de Ronnie nos pide llevarle a Proton la llave magnética con la que los hemos encerrado. ¿Qué podría salir mal? Nos colamos por aquí, nos encontramos a Oak, quien nos suelta textos sobre lo malos que somos y bla bla bla. Y ahora nos vamos a hablar con el presidente de este sitio, pero por el camino nos topamos con Bill, quien ha sobornado a este señor para quedarse con los planos del prototipo de la Master Ball. ¿Pero tú eres un traidor? Ups, he olvidado la parte en la que eso era mi problema. Así que nada, nos pegamos con él. ¿Pero por qué voy todo el rato tan bajo de nivel? Le conseguimos dar pelea, aunque acabamos perdiendo, y como creo que sí podemos ganar, vamos a probar otra vez, aunque terminamos con el mismo resultado. Volvemos a entrenar, evolucionando a Ravioli y a Lasaña por el camino, y ahora sí, volvemos a por él. Empieza con Porygon y nosotros con Ravioli. Usamos Pulimento, él usa Maldición, usamos Rizo Defensa, vuelve a usar Maldición, y ahora con 3 golpes de desenrollar lo debilitamos. Su Lapras cae también con desenrollar, al igual que su Pinsir, y ahora saca Dragonair. Usamos otra Rizo Defensa, él usa Agilidad y nos ataca con Aquacola. Le golpeamos con desenrollar, pero con otro Aquacola nos deja KO. Sacamos ahora Nochi 2, le atacamos con Rayo y él nos golpea con una Cola Dragón crítica, debilitándolo y sacándonos a Canelón. Le cura, atacamos con Surf un par de veces, nos golpea con Cola Dragón, nos cambia a Lasaña y le vuelve a curar. Usamos Sombra Vil y Maldición, falla Cola Dragón, cambiamos a Macarrón, quien cae de una, nos saca Napolitana y tras resistir su Aquacola atacamos con Pisotón. La Maldición y otro Pisotón lo debilitan y por último saca Kangaskhan, quien nos debilita con Triturar. Volvemos a sacar a Lasaña, usamos Maldición y tras caer debilitados sacamos a Canelón. Y tras paralizarlo y curarnos con recuperación, por fin aguantamos lo suficiente para que la Maldición lo debilite y que así ganemos el combate. Hablamos con el presidente, Giovanni llega para terminar en las negociaciones y aquí es donde nos asciende a ejecutivo del Team Rocket. Y de paso nos da una palanca, una cosa menos. ¡Otra vez! Oye, que soy un ejecutivo, ¿qué quieres? Pero bueno, Bill nos llama para que nos vayamos a la Isla Canela, así que nada, allá vamos. Y aquí nos encontramos a los Yayos y a Bill, quienes están planeando hacer una Master Ball para pillar a Mewtwo y nos mandan a hacer un par de recados para poder hacerlo. Primero nos vamos al Bosque Verde, donde tras encontrarnos con este Mini Silver, el hijo de Giovanni, pillamos el coso este. El jefe nos llama, nos vamos para el cuartel general y resulta que Red ha vuelto a derrotar a todos. ¿Y recordáis lo de que Ronnie se había llevado la llave magnética? Flashback. El bueno de Ronnie nos pide llevarle a Proton la llave magnética con la que los hemos encerrado. ¿Qué podría salir mal? End of flashback. Pues resulta que Red se la quitó y con ella salvó a los científicos y bla bla bla. Giovanni acaba harto de nuestro amigui, así que le ataca con su Nidoking y lo echa del Team Rocket. Tras este incómodo momento, pillamos un chip por aquí que también necesitan Bill y los demás, y nos volvemos con todo esto a Isla Canela. Y resulta que quien quieren capturar en realidad es a la catástrofe, y como Mewtwo tiene el ADN de Shigeki, el científico desaparecido debe saber dónde está, así que la Master Ball es más como una amenaza para que nos diga su localización. Y dado que somos el mejor entrenador de aquí, nos mandan a nosotros a tratar con el legendario. Pillamos el Arcanine de este pavo, al que llamamos Peperonata, y tras atravesar la cueva celeste nos cruzamos con Mewtwo. ¿Sabes que te puedo dar una paliza antes de que saquen la Pokéball esa? ¿Y si en vez de eso nos pegamos? Creo que salgo perdiendo con este trato, pero dale. Y así nos pegamos con él. Por suerte podemos meterle la maldición de Lasaña, y dado que no nos está atacando, conseguimos
podemos debilitarlo en unos pocos turnos. Nos dice quién es Shigeki ahora y tras esto nos vamos a Ciudad Verde para hablar con él. Nos cuenta un poquito más de lore diciendo que él fue quien consiguió calmar a la calamidad y mantenerla a raya y que él es el único que sabe dónde está y como lo necesitamos nos dice que va a romper el sello que lo tiene prisionero y que nos vayamos a por él. Así que nada, volamos a Isla Canela de nuevo. ¿Pero qué? Y aquí es donde por fin nos enfrentaremos a la calamidad, mi signo, al que capturamos con la Master Ball y llamamos Parmesano. Todo vuelve a estar normal, cosa que está Gucci, y tras hablar con nuestra gente y volver a encontrarnos con Blue, nos pide que le enseñemos al Pokémon nuevo y dice que ya lo había visto antes. ¿Que tú qué? Lo vi en el laboratorio secreto del abuelo. ¿Que tú qué? ¿De qué? ¡Basta! Y con esta nueva información nos vamos a Pueblo Paleta. Abrimos la puerta del laboratorio con la palanca que nos dio Giovanni y tras pegarnos con la gente de dentro y hacer un par de robos más, por fin entramos en el laboratorio secreto y aquí se desvela todo lo gordo de esta historia. Oak preparó un diario que se reproduce solo al entrar y así nos enteramos de que él ya imaginaba que el proyecto Mewtwo no iba a ir a ningún lado y que él estuvo trabajando en un proyecto paralelo. Veía mucho potencial en el proyecto pero todo daba igual porque no era posible controlar un Pokémon. Y así fue como decidió lo que no podíamos esperar. Decidió clonar a un niño humano. Un niño que le hiciese caso en todo, que pudiera manipular como una marioneta y con el que podría recuperar su estatus como campeón de la liga y así volver a mandar sobre Kanto. Y así fue como creó un embrión humano y se lo dio a una mujer que no podía tener hijos y que era una gran devota suya, para que lo criase ella, y así Oak sería su única figura paterna, consiguiendo que el niño, Red, le hiciese caso en todo lo que dijese. Salimos de aquí por patas y tras ir a Ciudad Verde nos enteramos de que Red ha ganado en el gimnasio y un derrotado Giovanni sale de ahí para darnos la última charla de jefazo. Nos deja esta maleta donde nos dice que lo deja todo en nuestras manos y así es como nos hemos convertido en el nuevo jefe del Team Rocket. Nos vamos a los gimnasios a ver si podemos pillar los Pokémon de los líderes, pero nos echan de todos a los que vamos. Tras buscar información me enteré de que tenía que ir a ver a Koga para que nos diese un pase y así pudiésemos participar en esto de los gimnasios. Pero bueno, tampoco nos hemos perdido nada. Un poco más adelante nos encontramos con Lance, quien está en shock porque ha perdido contra un niño. Y como nosotros ya no sabemos toda la historia ni nos sorprende. Se pega con nosotros, lo derrotamos y nos quedamos con su Dragonite, al que llamamos Bafo, y ahora sí que sí, nos vamos para la Liga Pokémon. Nos pegamos con los seguratas, atravesamos la calle Victoria y ahora llegamos a la meseta Añil. Aquí nos encontramos con Ronnie, quien dice que la vida sin el Team Rocket no le ha tratado muy bien, porque ser un macarra por su cuenta no le hace tanta gracia. Y aquí nos enteramos de qué ha pasado en la sala del campeón. Resulta que ha sido Blue quien ha ganado a Lance, no Red, y ahora él tiene todas las responsabilidades de ser el campeón de Kanto. ¿Y qué cambios vas a hacer en Kanto? Todos podrán montar en bici dentro de las casas. Es un héroe. Oak llega y se va en busca de Blue, nosotros le seguimos pero no nos dejan pasar. Y tras hablar con Ronnie de nuevo, este lanza su Raticate. Entonces yo soy guapa. Y ahora nos colamos aquí, donde hablamos con todos los del alto mando, quienes dicen que les han dado tremenda paliza. Y así finalmente llegamos a la cámara del campeón, donde vemos la clásica escena de Oak felicitando a Red por ganar la liga y criticando a Blue por no tratar bien a sus Pokémon. Pero si tu niño biónico le ha reventado el Raticate, ¿qué me narras? Se piran para el Hall de la Fama y a nosotros nos toca esperar aquí. Llega la prensa, ellos salen del Hall de la Fama y ahora Oak nos dice que Red tiene un problema y no puede hablar en público, así que él será su portavoz. Blaine y Fuji llegan para spoilearle a toda esta gente lo de que Red es un niño clonado y Oak se esconde con Red en el Hall de la Fama otra vez. Agatha se pone de su parte y nos manda sus fantasmas para que no vayamos a por él, pero dado que somos el jefazo del Team Rocket y tenemos un Scope Seal, lo usamos para revelarlos y nos pegamos con ella, quedándonos con uno de sus Gengar como premio, al que llamamos Gelato. Y justo cuando abrimos la puerta y nos vamos a colar, resulta que la versión española de este hackrom está bugged y aquí nos planta un combate contra un montañero. Lo derrotamos y ahora se nos buguea con esta frase, impidiendo que avancemos, que abramos el menú de pausa ni nada de nada. Y pensé que yendo al sitio del montañero y ganándole allí esto no pasaría más, pero no, sigue pasando y no nos deja terminar. Así que nos toca pillar la versión inglesa y meter tremendo speedrun para llegar al mismo punto. Pude replicar el equipo a la perfección, salvo por el mi signo, quien ahora no tiene mote, pero para nosotros es Parmesano. Ahora sí, volvemos a la aventura. Ya en el Hall de la Fama nos topamos con estos dos. Oak nos dice de todo porque estamos aquí arruinando su plan, e intenta justificar que Red es tan humano como cualquier otro, así que no pueden hacerle nada. Y que como lo ha creado para ser el entrenador definitivo, no podemos hacer nada contra él, y lo manda contra nosotros. Así que nada, nos
toca pegarnos con el campeón, Red. Empieza con Charizard y nosotros con Canelón. Atacamos con Surf, contesta con ataque ala y con otro Surf lo debilitamos. Le sigue Pikachu. Cambiamos a Ravioli, quien es inmune a trueno, y tras un pulimento y un rizo defensa atacamos con desenrollar, paralizándonos por su habilidad. Usa agilidad ya que no nos puede tocar y con otro golpe lo dejamos KO. Le sigue Lapras, quien nos debilita de un rayo hielo y ahora sacamos a Nochi 2. Atacamos con rayo, contesta con Aquacola y con otro rayo lo debilitamos. Saca ahora Dragonite. Le atacamos con rayo y él contesta con Aquacola, debilitando a Nochi. Sacamos a Bafo, con quien le atacamos con pulso dragón. Nos golpea con cola dragón, haciendo que cambiemos a Canelón, le cura y ahora atacamos con Surf y onda trueno. Usamos otro Surf y él usa pulso dragón. Nos curamos con recuperación, pero otro pulso dragón nos deja KO. Sacamos a Bafo de nuevo, con quien lo debilitamos ahora de un golpe y saca a Snorlax. Atacamos con demolición, usa bloqueo y se cura con la valla Cidra. Atacamos con otra demolición y tras atacarnos con golpe cuerpo le vuelve a curar. Atacamos con dos demolición, casi debilitándolo y con otro golpe cuerpo nos deja KO. Sacamos a Parmesano, con quien lo debilitamos con Super Glitch. Es un ataque especial que tiene alta probabilidad de congelar. Saca por último a Alakazam. Usa premonición, nosotros Super Glitch congelándolo y luego atacamos con ataque aéreo, debilitándolo y ganando el combate. Le quitamos a Charizard tan solo por molestar y ahora se cuela Agatha, quien dice que lo siente mucho y que le quiere como la trucha al trucho. Oak dice que si no le quiso en sus malos momentos no se lo merecen los buenos, una frase muy de Instagram, la verdad, y con cero interés por esta señora hace que su Tauro le ataque con Giga Impacto. Y bueno, cosas que pasan. Llegan Bill y Ronnie, Bill nos cura al equipo y ahora sí tendremos el último combate de este reto contra el Profesor Oak. Empieza con Tauros y nosotros con Canelón. Usa Avivar, nosotros le confundimos con Rayo Confuso, nos usa con Toneo para confundirnos y ahora le paralizamos con Onda Trueno. Cambiamos a Ravioli, él se golpea solo y tras un par de turnos en los que se pega y nos bufamos, atacamos con Terra Temblor. Él nos golpea con Cabezazo Zen, atacamos con Desenrollar, le cura, pero con dos ataques lo bajamos. Saca ahora Venusur, quien cae con el cuarto Desenrollar y a este le sigue Executor, quien cae con el quinto. Le sigue Gyarados, al que golpeamos con el primer Desenrollar, pero este nos debilita con Hidrobomba. Sacamos ahora Nochi 2. Recibimos una Hidrobomba y atacamos con Rayo, debilitándolo. Saca ahora Arcanine, quien nos debilita con velocidad extrema y sacamos ahora a Canelón. Recibimos un crítico de velocidad extrema, atacamos con Surf y ahora cambiamos a Gelato, quien es inmune a su ataque y con quien lo derrotamos con Bola Sombra. Por último saca Jolteon. Nos golpea con Trueno, paralizándonos, atacamos con Bola Sombra y con Chispazo nos debilita a Gelato. Con Bafo le hacemos mucho daño, aunque le cura con Restaura Todo y tras golpearnos con Trueno, paralizándonos también a este, nos debilita con otro. Sacamos a Parmesano, quien copia la habilidad de Jolteon, absorbe electricidad y ahora es inmune a sus ataques. Usamos Super Glitch congelándolo y tras otro ataque más lo derrotamos y ganamos el combate. Oak intenta apuntar el nombre de Red en el Hall de la Fama para que su plan termine, pero Parmesano lo impide glitcheando la máquina. Llega la policía, quienes se llevan a Oak, a Red y a nosotros al cuartelillo y ahora nos enfrentaremos a tremendo juicio los tres. Red no es humano, así que no puede ser campeón, que lo sea Blue de nuevo. Y como Blue tan solo es un niño, dice que pasa y que solo devuelvan a Lance. A Oak lo acusan de un montón de cosas, pero como su laboratorio secreto está limpio, no le dicen nada por ahí, y como nadie vio lo de Agatha, salvo nosotros, quienes no somos testigos de fiar, se entiende que le pasó eso en un combate Pokémon, y también se salva. Aunque como tenía prohibido usar sus Pokémon en combate, mandan a Oak fuera de canto. Y por último a nosotros nos culpan de robar Pokémon, de intimidar a la gente, de participar en 1000 cosas chungas, y por todo esto nos mandan a la cárcel. Y ya hecho esto, nos mandan al laboratorio secreto, donde vemos algo impactante. El profesor Elm y Bill conspirando en poder crear a otro niño como Red. Y con este final tan abierto hemos terminado nuestra aventura como miembro del Team Rocket. Sé que este vídeo ha sido bastante distinto a los otros, ya que no nos hemos centrado en los combates, sino que hemos dado más importancia a la historia. Pero creo que este hack ROM se merece que nos fijemos en lo cuidada que está. Os recomiendo jugarlo si tenéis la ocasión. Tiene un inglés sencillito, por lo que con poco que sepáis no tendréis problema en entenderlo. Y tanto la historia como las conversaciones con la gente random del juego están muy bien hechas. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.